La gala de invierno se extendía ante mí como una trampa resplandeciente, llena de candelabros de cristal y sonrisas falsas. Me quedé de pie cerca de la gran escalera del salón en forma de media luna. Mi pálido cabello rubio estaba recogido en un elegante moño que me había llevado una hora perfeccionar, aunque sabía que nadie lo notaría. El vestido de seda que llevaba, de un intenso color esmeralda, era, según mi hermana, el que más resaltaba mis ojos. Me sentía como si llevara una armadura que no era lo suficientemente fuerte. A mi alrededor, lobos con trajes caros y vestidos de diseño se mezclaban con la naturalidad de quienes pertenecían a ese mundo, quienes nunca habían cuestionado su lugar en la jerarquía. Yo no pertenecía a ese mundo, nunca lo había hecho. El aire vibraba con una energía especial esa noche, cargado de expectación y del aroma de dominio que siempre impregnaba estas reuniones reales. En algún lugar entre la multitud se encontraba el propio Rey Alfa, aunque yo nunca lo había visto. Era una leyenda de la que se hablaba en voz baja y con temor, despiadado, antiguo, poderoso más allá de toda medida. Decían que había unido los 6 territorios con su fuerza de voluntad y su brillantez estratégica. Decían que podía quebrantar el espíritu de un lobo con una sola mirada. Acerqué la copa de champán a los labios sin beber, dejando que el frío cristal me anclara al momento presente. El aroma de un perfume caro mezclado con la ferocidad subyacente que ninguna civilización podía ocultar por completo. Mi loba se agitaba inquieta dentro de mí y la aplacé suavemente. Siempre había sido más débil que las demás, más tranquila, como yo. Emma. Su voz atravesó el ruido como una espada y todo mi cuerpo se tensó. Me giré lentamente, esforzándome por mantener una expresión neutra, algo que no delatara cómo se me había encogido el corazón. David estaba a 1 metro de distancia, y no estaba solo. Ella se aferraba a su brazo como si hubiera nacido allí. Sophia Hartley, con su cascada de rizos oscuros y su sonrisa depredadora. La hija del beta del territorio del norte. Todo lo que yo no era. Segura, poderosa, con un linaje importante. Su loba probablemente era magnífica. Su lugar en la sociedad de la manada nunca había sido cuestionado. No esperaba verte aquí, dijo David, y había algo en su tono, no exactamente lástima, pero lo suficientemente parecido como para ponerme los pelos de punta. Pensaba que este tipo de eventos no eran lo tuyo. Traducción: no creía que alguien como tú fuera a ser invitada. Mi hermana trabaja para la Casa Real, dije en voz baja, manteniendo la voz firme. Ella me consiguió una entrada. La risa de Sofía era como campanas de viento, brillante y aguda. ¡Qué detalle, David! ¿No mencionaste que Emma era bastante hogareña? Estoy segura de que esto debe ser abrumador para ella. Las palabras eran amables en apariencia, pero el subtexto resumaba condescendencia. Había conocido a chicas como Sofía toda mi vida, las que podían sonreír mientras te destrozaban, las que sabían instintivamente dónde presionar para hacer más daño. David tuvo la decencia de parecer incómodo. Al menos habíamos salido juntos durante 8 meses antes de que él rompiera conmigo, hacía 3 semanas, justo después de que su padre fuera nombrado miembro del Consejo Real. De repente, una chica de una familia desconocida con un lobo débil no era una pareja aceptable para alguien que estaba ascendiendo en la escala social. Emma es más fuerte de lo que parece, dijo David, pero sonó más como una disculpa que como una defensa. Ella solo prefiere la tranquilidad. ¿No es así, Em? El apodo me pareció ahora una violación, demasiado íntimo para lo que nos habíamos convertido. Extraños con historia. Prefiero la autenticidad, dije, mirándole a los ojos por primera vez. Pero no siempre conseguimos lo que preferimos. Algo brilló en su rostro, quizás culpa o reconocimiento. Pero antes de que pudiera responder, la energía de la sala cambió drásticamente. La conversación se apagó en oleadas, extendiéndose desde la entrada principal como ondas en agua tranquila. Incluso la orquesta se detuvo en seco a mitad de una frase. Me giré con todos los demás y se me cortó la respiración. Estaba de pie en la puerta, como la oscuridad hecha forma, y todos mis instintos me gritaban que apartara la mirada, que me hiciera pequeña e invisible. El Rey Alfa era alto, fácilmente 1,95, con hombros anchos que llenaban su traje negro de una manera que sugería que la ropa civilizada era simplemente una concesión a la ocasión. Tenía el pelo oscuro, casi negro, peinado hacia atrás,
y un rostro de rasgos angulosos y belleza peligrosa. Pero fueron sus ojos los que me atraparon, incluso desde el otro lado de la sala. De un plateado pálido, casi luminosos, escaneaban a la multitud con la concentración de un depredador alfa. Irradiaba poder en oleadas tan tangibles que casi podía saborearlo. Humo y tormentas invernales y algo más salvaje. Algo que hizo que mi débil lobo gimiera y se apretara contra mi caja torácica en un reconocimiento confuso. Dios, Sofía respiró a mi lado, apretando con fuerza el brazo de David. Es magnífico. No se le equivocaba, pero magnífico me parecía una palabra demasiado suave para lo que estaba presenciando. Entró en la sala y la gente se apartó ante él como si fuera agua, inclinando la cabeza por respeto o por miedo, o por ambas cosas. Su beta le seguía 2 pasos por detrás, un hombre casi tan imponente, con cicatrices que sugerían un pasado violento. Dicen que nunca ha tenido pareja, continuó Sofía, con voz apagada pero entusiasta. ¿Te lo imaginas? Centenares de años y aún sin pareja. Todas las familias alfa de los territorios han intentado emparejar a sus hijas con él. No le interesan las alianzas políticas a través de los vínculos matrimoniales, dijo David, con un tono que sugería que había estudiado el tema en profundidad. De vez en cuando elige consortes, pero nunca las mantiene mucho tiempo. Al parecer, la mayoría de los lobos le decepcionan. Debería haber apartado la mirada. Debería haber vuelto a mi copa de champán y haberme hecho invisible, como había perfeccionado a lo largo de los años. Pero algo me mantuvo paralizada, observando cómo el rey alfa se abría paso entre la multitud, aceptando saludos con un mínimo reconocimiento. Y entonces, de forma imposible, su mirada se encontró con la mía. La sala podría haberse vaciado. Todo lo demás desapareció. La música, que había vuelto a sonar entrecortadamente. Las conversaciones se reanudaron en susurros nerviosos. Los comentarios continuos de Sofía sobre linajes y poder. Solo existían esos ojos plateados clavados en los míos, con una intensidad que me hacía sentir un cosquilleo en la piel, mezcla de calor y miedo a partes iguales. Se detuvo en medio de una conversación con un anciano miembro del consejo, con la atención completamente desviada. No podía apartar la mirada. Era como estar inmovilizada por un rayo, por algo vasto e incomprensible. Mi loba surgió de repente, inesperadamente, con más fuerza de la que había mostrado en años. No por miedo, sino por reconocimiento, en respuesta. Emma. La voz de David sonaba distante. ¿Estás bien? Estás pálida. El rey alfa se movió, no hacia el Dace, donde claramente se le esperaba, ni hacia el grupo de lobos de alto rango que competían por su atención. Se movió entre la multitud con un único propósito, y ese propósito apuntaba directamente a mí. Dios mío, susurró Sofía. Viene hacia aquí. David, endereza tu corbata. Esto es, tenemos que causar una buena impresión. Tu padre querrá oír cada... Pero cuando el rey alfa se detuvo, no fue a David a quien miró, no fue a Sofía, a pesar de su impecable apariencia y su prestigioso linaje. Sus ojos, pálidos como la luna de invierno, se fijaron en mí con una intensidad que me dificultaba respirar. Tú, dijo, y su voz era más áspera de lo que esperaba, con un matiz que podría haber sido sorpresa. ¿Cómo te llamas? Se me secó la boca. A nuestro alrededor, podía sentir cómo la gente se detenía, miraba fijamente, tratando de entender por qué el lobo más poderoso de los 6 territorios estaba hablando con la rubia tímida que estaba en la esquina. Emma, logré decir, con una voz apenas superior a un susurro. Emma Thorne, Emma, repitió. Y la forma en que lo dijo me pareció una reivindicación. Sus fosas nasales se dilataron ligeramente y me di cuenta de que me estaba olfateando. Un gesto íntimo y posesivo que hizo que el calor me subiera por el cuello. ¿No tienes pareja? No era una pregunta, pero asentí de todos modos, muy consciente de que David estaba rígido a mi lado. Algo brilló en el rostro del rey alfa. Satisfacción, tal vez, o decisión. Extendió la mano, con la palma hacia arriba, en un gesto que era a la vez una invitación y una orden. Baila conmigo. La habitación pareció inclinarse. Esto no sucedía. Los reyes alfa no bailaban con lobas solitarias de familias desconocidas. No se fijaban en chicas como yo. No interrumpían sus grandiosas entradas para cruzar salones de baile en busca de mujeres que apenas podían mantener su forma de loba durante más de una hora. Empecé a decir, pero él se acercó
y su mera presencia hizo que cualquier excusa que estuviera formando en mi cabeza se esfumara. Eso no fue una petición, Emma Thorne, dijo suavemente, pero había acero bajo la seda. Entonces, inesperadamente, su expresión cambió a algo que podría haber sido diversión. Aunque supongo que debería practicar pedir en lugar de ordenar, ¿bailarás conmigo? Mi mano se movió antes de que mi cerebro pudiera reaccionar, posándose en la suya, más grande. Su piel era cálida, casi caliente, y callosa de una forma que delataba violencia a pesar del refinado entorno. Me empujó hacia la pista de baile con una posesividad que aceleró mi pulso. Y fui vagamente consciente de la expresión de sorpresa de David, de la boca abierta de Sofía, de los cientos de ojos que seguían nuestros movimientos. La orquesta, leyendo la sala con habilidad, pasó a tocar un vals. Me atrajo hacia él, más cerca de lo que era estrictamente apropiado, con una mano en mi cintura y la otra aún sosteniendo la mía. Tan cerca, podía ver destellos dorados en esos ojos plateados. Podía oler el cedro y el humo y algo único en él que hacía que mi loba gimiera con un anhelo confuso. «Estás temblando», observó mientras comenzábamos a movernos. Era un bailarín sorprendentemente bueno, liderando con una confianza absoluta que hacía que fuera fácil seguirlo. «Tú eres el rey alfa», dije, como si eso lo explicara todo. «Así es». «Darius», me corrigió. «¿Y me tienes miedo?» Debería haber mentido. Debería haberle dado la respuesta cortés que probablemente esperaba. Pero había algo en esos ojos antiguos que hacía que la verdad me pareciera más segura que el engaño. Lo admití ante todos los que nos miraban. No entendía por qué. Me interrumpí, mordiéndome el labio. ¿Por qué qué? Su pulgar trazó un pequeño círculo en mi cintura, enviando chispas a lo largo de mi columna vertebral. ¿Por qué crucé un salón de baile lleno de lobos poderosos para llegar hasta ti? ¿Por qué te estoy abrazando en lugar de sufrir otra tediosa conversación sobre disputas fronterizas? Asentí en silencio. Se quedó callado por un momento, girando suavemente para pasar junto a otra pareja que prácticamente tropezó al apartarse de nuestro camino. Cuando volvió a hablar, su voz era más baja, dirigida solo a mí. Porque cuando entré en esta sala llena de lobos anhelantes y presumidos, tratando de llamar mi atención, capté tu aroma. Madre selva y lluvia y algo más que no sé cómo nombrar. Y cuando te encontré, hizo una pausa, apretándome ligeramente la cintura con la mano. No me mirabas con cálculo, miedo o ambición. Simplemente le estabas ahí, real, presente. ¿Tienes idea de lo raro que es eso? Mi corazón latía con fuerza contra mis costillas. «No soy nadie», susurré. «Mi familia no tiene prestigio ni territorio. Mi lobo es débil. No entiendo qué podrías...» «Tu exnovio», interrumpió Darius, con voz cortante. «El que estaba contigo. Es el tonto que te dejó marchar». El calor inundó mis mejillas. Por supuesto, se fijó en David. Parecía fijarse en todo. Tomó una decisión práctica, dije, defendiéndolo aunque me doliera. Su familia lo necesitaba. Su familia necesitaba que fuera menos idiota, dijo Darius con tono seco. Entonces su expresión se transformó en algo peligroso, algo que me dejó sin aliento. ¿Está mirando? ¿Qué? ¿Tu ex? Darius me atrajo hacia él hasta que pude sentir el calor que irradiaba su cuerpo, hasta que apenas quedaba espacio entre nosotros. ¿Está mirando lo que ha perdido? No necesitaba mirar para saber la respuesta. Podía sentir la mirada de David como un peso, junto con la de todos los demás ojos del salón. «Sí», susurré. Darius sonrió, y era la sonrisa de un lobo que acababa de acorralar a su presa. Se inclinó lentamente, dándome todas las oportunidades para alejarme, para detener esta locura antes de que comenzara. Pero no podía moverme, no podía pensar, no podía hacer nada más que mirarlo mientras acortaba la distancia. Sus labios se encontraron con los míos frente a 300 testigos, y el mundo se incendió. El beso no fue suave, fue exigente, posesivo. Una declaración hecha delante de todos los que importaban en la sociedad de los lobos. Su mano me rodeó la nuca, sus dedos se enredaron en la base de mi recogido, y sentí cómo las horquillas se esparcían por el suelo de mármol, mientras mi peinado cuidadosamente elaborado comenzaba a deshacerse. Mis manos, que habían estado flotando indecisas sobre sus hombros, se aferraron a la tela de su chaqueta, como si él fuera lo único sólido en un mundo que daba vueltas. Cuando finalmente se apartó, sus ojos se habían oscurecido hasta convertirse en plata fundida,
y su respiración era menos estable que antes. El salón de baile se había quedado en completo silencio. Ni siquiera el susurro de la tela o el tintineo del cristal rompían la quietud. «Deja que lo vea», murmuró Darius contra mi sien. Su voz era tan baja que solo yo podía oírla por encima del estruendo de mi propio corazón. «Deja que todos vean cómo es un tonto». Luego, en voz más alta, se dirigió a la sala sin apartar los ojos de mí. «La gala continuará. Disfruten». Era una despedida, una declaración clara de que cualquier espectáculo que esperaran ver había terminado. La orquesta volvió a la vida con una rapidez casi cómica, y la conversación se reanudó en una ola de emoción apenas contenida. Pero yo podía sentir el peso de la atención que aún se cernía sobre nosotros. Lobos que fingían no mirar mientras catalogaban cada detalle para informar a sus manadas. «Ven conmigo», dijo Darius, y esta vez no era una orden. No del todo. Había una pregunta oculta en esas palabras, y dependía de mí aceptarla. Debería haber dicho que no. Debería haberme liberado de esta situación antes de que se descontrolara aún más. Pero mis labios aún hormigueaban por su beso, y mi loba presionaba contra mi piel con más vitalidad de la que había mostrado en años, impulsándome hacia adelante con una insistencia silenciosa. «De acuerdo», susurré. Su mano encontró la parte baja de mi espalda, guiándome a través de la multitud con la misma energía decidida que había mostrado al cruzar el salón de baile. Los lobos se apartaban ante nosotros, algunos inclinando la cabeza en señal de deferencia, otros mirando con curiosidad descarada o celos apenas disimulados. Al pasar, alcancé a ver el rostro de David, pálido, conmocionado, con algo que podría haber sido arrepentimiento reflejado en sus rasgos. Sofía parecía haber tragado cristales. Darius me condujo por una puerta lateral que ni siquiera había visto antes, por un pasillo flanqueado por retratos de antiguos reyes alfa que se remontaban a siglos atrás. Los sonidos de la gala se desvanecieron detrás de nosotros, sustituidos por el silencioso eco de nuestros pasos sobre la piedra pulida. Su beta apareció de algún lugar, siguiéndonos con la silenciosa eficiencia de una sombra. «Rowan», dijo Darius sin volverse, «asegúrate de que no nos molesten y averigua todo lo que puedas sobre la historia de la afiliación de la manada familiar de Emma Thorne. Lo quiero en menos de una hora. Ya está hecho, mi señor», respondió el beta Rowan con su voz grave y resonante. «Saqué los registros cuando empezaste a cruzar el salón de baile como un lobo poseído. Deberían estar en tu escritorio cuando llegues a tus aposentos». Eficiente como siempre, había calidez en el tono de Darius, la tranquilidad de una larga amistad. Para mí, Rowan lleva 200 años a mi lado. Es irritantemente bueno anticipándose a mis necesidades antes de que las exprese. «Alguien tiene que impedir que empieces guerras en las reuniones sociales», dijo Rowan con sequedad. «Ese beso será la comidilla de todos los territorios por la mañana. El consejo va a tener opiniones. El consejo siempre tiene opiniones. Rara vez me importan». Darius se detuvo ante una pesada puerta de roble tallada con intrincados diseños de lobos. «Ya es suficiente, viejo amigo. Te llamaré si es necesario». Los oscuros ojos de Rowan se posaron en mí por un breve instante, evaluándome, protectores, curiosos. Antes de asentir y colocarse contra la pared del fondo, sin desaparecer, pero dando la ilusión de privacidad. Darius abrió la puerta y me indicó que entrara primero. La habitación que había más allá era claramente una oficina, pero nada que ver con los espacios estériles que había visto en las casas de la manada. Las ventanas, que iban del suelo al techo, daban al bosque más allá de los terrenos del salón. La luz de la luna se filtraba para iluminar los muebles de madera oscura y las paredes cubiertas de libros que parecían antiguos. El fuego crepitaba en una enorme chimenea de piedra, proyectando sombras danzantes sobre las gruesas alfombras. Olía a cuero y papel viejo y a ese aroma a humo de cedro que era claramente suyo. «Siéntate», dijo Darius, dirigiéndose a una mesa auxiliar, donde había decantadores de cristal con un líquido ámbar. «Parece que te vendría bien una copa». Me senté en el borde de un sofá de cuero, retorciendo las manos en mi regazo. Ahora que estábamos solos, empezaba a darme cuenta de la magnitud de lo que acababa de pasar. El rey Alfa me había besado delante de todos, delante de David. ¿Por qué? La pregunta se me escapó antes de que pudiera evitarlo. Darius sirvió 2 vasos de lo que parecía whisky, luego se acercó para entregarme uno antes de sentarse en la silla frente a mí. Se había quitado la chaqueta del traje y se había arremangado las mangas,
dejando al descubierto unos antebrazos musculosos y marcados con cicatrices que contaban historias de violencia superada. ¿Por qué concretamente? Preguntó, haciendo girar su vaso. ¿Por qué te besé? ¿Por qué te saqué de la gala? ¿Por qué estoy aquí sentado en lugar de cumplir con mis obligaciones como anfitrión? Por todo, respondí en voz baja. Por cualquier cosa. Yo no soy nadie y tú eres... Si vuelves a decir que no eres nadie, me voy a enfadar, me interrumpió. Pero no había enfado en su voz. Sigues diciendo eso como si fuera un hecho, cuando es claramente la opinión de otra persona que has interiorizado. ¿De quién? ¿De tu ex? ¿De tu pax? Tomé un sorbo de whisky para evitar responder. Me quemó al bajar, pero el calor que se extendió por mi pecho me tranquilizó. ¿Importa? Sí. Se inclinó hacia adelante, con los codos sobre las rodillas, prestándome toda su atención. Porque quien quiera que te haya convencido de que no vales nada estaba mintiendo, y me gustaría saber a quién tengo que educar sobre el tema. Se me escapó una risa de sorpresa, ligeramente histérica. No puedes simplemente... Las personas no funcionan así. Hay jerarquías, estructuras sociales. Mi familia no tiene prestigio. Mi padre era un guardián de la manada que murió cuando yo tenía 12 años. Mi madre trabaja en una fábrica textil. Mi lobo es tan débil que apenas puedo transformarme durante más de una hora sin agotarme. Son hechos, no opiniones. Hechos sin contexto, replicó Darius. Tu padre murió protegiendo a su manada durante las guerras territoriales. Recuerdo haber oído hablar de ello. Derribó a 3 lobos enemigos antes de caer. Tu madre crió sola a 2 hijas mientras trabajaba a tiempo completo, y ambas sobrevivisteis y prosperasteis a pesar de no tener el apoyo de la manada. En cuanto a tu lobo, hizo una pausa y me estudió con esos inquietantes ojos plateados. ¿Y si no es débil? ¿Y si solo es diferente y nadie se ha molestado en comprender la diferencia? Las palabras me tocaron en lo más profundo, en un lugar sensible que había aprendido a proteger tras muros de aceptación y expectativas reducidas. No sabes nada de mí, dije, pero sonó inseguro. Todavía no, admitió, pero me gustaría saberlo, si me lo permites. El fuego crepitaba entre nosotros, llenando el silencio. Afuera, podía oír los sonidos lejanos de la gala que continuaba, música, risas y la actuación de la cortesía. Aquí dentro, parecía que existíamos en un bolsillo fuera del tiempo normal, fuera de las reglas normales. ¿Qué quieres de mí?, pregunté finalmente, mirándole directamente a los ojos por primera vez desde que salimos del salón de baile. Darius dejó su copa con cuidado deliberado. Sinceramente, todavía lo estoy averiguando. Pero cuando te olí en ese salón de baile, algo en mí reconoció algo en ti. Mi lobo. Sacudió la cabeza, con una sonrisa burlona en los labios. Mi lobo, que no se había interesado realmente por nadie en décadas, casi tomó el control. Estábamos allí. Eso no es algo que pueda ignorar por culpa de algún vínculo mágico con mi pareja predestinada. No pude evitar que mi voz sonara escéptica. Había leído las historias, oído las leyendas, pero siempre me habían parecido cuentos de hadas para romantizar lo que en esencia era un emparejamiento político. No lo sé, dijo, y su honestidad era de alguna manera más convincente que cualquier declaración romántica. Quizás sí, quizás no, pero sé que me miraste sin cálculos, me hablaste sin segundas intenciones, y cuando te besé, sus ojos se oscurecieron ligeramente. Cuando te besé, sentí como si hubiera encontrado algo que no sabía que estaba buscando. El calor se apoderó de mi cuello al recordar ese momento. Apenas me conoces. Entonces déjame conocerte. Se levantó y se acercó a la ventana para contemplar el bosque iluminado por la luna. De perfil parecía esculpido en piedra, antiguo e inamovible. Quédate. Esta noche no. No estoy tratando de seducirte, a pesar de lo que dirán los chismes, pero quédate en el palacio por un tiempo. Veamos si esta conexión es real o solo un momento de locura en una fiesta aburrida. Tengo un trabajo, dije automáticamente. Trabajo en la biblioteca pública del Distrito Este y puedo mantener mi apartamento. Tu empleador puede recibir una compensación, a menos que se volviera hacia mí. Su expresión era cuidadosamente neutra. A menos que no quieras quedarte, si prefieres volver a tu vida y olvidar lo que ha pasado, organizaré el transporte y me aseguraré de que nadie te moleste por lo de esta noche. No te obligaré, Emma. No te obligaré. La elección estaba clara. Debería haber sido fácil. Volver a mi vida tranquila, a mi rutina predecible, a mi cuidadosa invisibilidad.
Eso era seguro, eso era inteligente. Pero pensé en la cara de David cuando Darius me besó. La sorpresa, el arrepentimiento, la comprensión de lo que había descartado. Pensé en la dulzura cruel de Sofía y en todos los demás lobos que me habían mirado como si fuera de cristal. Pensé en cómo se habían sentido los labios de Darius contra los míos, en cómo mi lobo había surgido con una fuerza inusual, en cómo me había llamado real. ¿Cuánto tiempo?, pregunté. Algo que podría haber sido alivio se reflejó en su rostro. Un mes. Dame un mes para convencerte de que no eres nadie, de que tu valor no viene determinado por la política de la manada, la pureza de tu linaje o la fuerza de tu transformación. Y si no consigues convencerme, te llevaré personalmente a casa y te pediré perdón por hacerte perder el tiempo. Volvió a acercarse a mí y me tendió la mano. ¿Trato hecho, Emma? Miré fijamente su mano extendida, llena de cicatrices, fuerte, que me ofrecía algo que no sabía definir. Toda la parte lógica de mi cerebro me gritaba que era una locura, que saldría herida, que era una fantasía que se desmoronaría bajo el peso de la realidad. Pero había pasado toda mi vida siendo lógica, cautelosa, pequeña. Quizás era hora de ser otra cosa. Puse mi mano en la suya. Sus dedos se cerraron alrededor de los míos, cálidos y sólidos, y su sonrisa era como un amanecer, inesperada y transformadora. Un mes, aceptó. Luego llevó mi mano a sus labios y besó mis nudillos, lo que me pareció una promesa y un desafío al mismo tiempo. Afuera, más allá de las paredes de la oficina, podía oír cómo continuaba la gala. La música se intensificó. Los lobos bailaban, tramaban y desempeñaban sus papeles. Pero en esta habitación, con mis manos aún entre las del Rey Alfa, sentí que algo cambiaba dentro de mí. La primera grieta en los muros que había construido para proteger un corazón que había sido herido demasiadas veces. Debería haber estado aterrorizada. En cambio, me sentía viva. La mañana llegó demasiado rápido y con demasiada luz solar me desperté en una habitación que no era la mía, enredada en sábanas que olían a lavanda y a algo fresco que no podía identificar. Durante un momento de desorientación, no pude recordar dónde estaba. Entonces, la noche anterior volvió a mi mente con vívidos detalles. La gala, el beso, la oferta de Darius, mi aceptación. La suite de invitados que había preparado para mí era más grande que todo mi apartamento. Todas las paredes eran de color verde salvia y los muebles antiguos probablemente costaban más de lo que yo ganaba en un año. A través de las ventanas que iban del suelo al techo, podía ver los terrenos del palacio que se extendían hacia el bosque. Los cuidados jardines daban paso a bosques salvajes que despertaban algo primitivo en mi interior. Un golpe en la puerta me hizo sobresaltar. Señorita Thorne, una voz femenina, profesional y cálida. Soy Helen, la jefa del personal doméstico. Su Majestad me ha pedido que compruebe si necesita algo. ¿Puedo pasar? Salí rápidamente de la cama, dándome cuenta de repente de que llevaba puesto el camisón de seda que me habían preparado la noche anterior, mucho más fino que cualquiera de los que yo tenía. Sí, pase. Helen tenía unos 50 años, ojos amables y el pelo canoso recogido en un moño pulcro. Llevaba una bandeja con el desayuno y lo que parecía una pila de ropa colgada del brazo. Buenos días, dijo, dejando la bandeja en una mesita auxiliar. Espero que haya dormido bien. Su Majestad pensó que tal vez preferiría desayunar en su habitación esta mañana, dadas las circunstancias. Me temo que el palacio está lleno de rumores. A veces, la privacidad es un regalo. ¿Qué detalle? Me ha conmovido la consideración de Darius. Gracias. También me he tomado la libertad de traerle algo de ropa. Sus cosas están siendo recogidas de su apartamento, con su permiso, por supuesto, pero pensé que podría necesitar algo para hoy. Extendió varios conjuntos, todos de mi talla, todos mucho más bonitos que mi vestuario habitual. Su Majestad ha solicitado su presencia para almorzar en el patio oriental al mediodía. Hasta entonces, es libre de explorar los terrenos o descansar como mejor le parezca. Después de que Helen se marchara, comí mecánicamente, con la mente a 1000 por hora. ¿Qué había aceptado? Un mes en el palacio con el Rey Alfa, que me había besado delante de cientos de testigos por razones que aún no entendía del todo. Sentía como si hubiera entrado en la vida de otra persona, un cuento de hadas que inevitablemente terminaría cuando la realidad se reafirmara. Elegí el conjunto más sencillo que Helen me había proporcionado,
unos pantalones grises suaves y un jersey color crema, y me aventuré a salir de mi suite. El palacio era un laberinto de pasillos y patios, mucho más grande de lo que había imaginado. Me crucé con sirvientes que me saludaban cortésmente con la cabeza, guardias que me observaban con mirada evaluadora, y en una ocasión, con un grupo de lobos bien vestidos que interrumpieron su conversación para mirarme fijamente mientras pasaba. Sus susurros me seguían como el humo. «Es ella. ¿Te lo puedes creer? ¿Qué es lo que le puede ver?» Y seguí caminando, con la barbilla levantada, negándome a dejar que vieran cómo sus palabras me afectaban. Cuando encontré la biblioteca, me sentí como en un santuario. 3 pisos de libros se alzaban hacia un techo abovedado de cristal. La luz del sol se filtraba para iluminar los rincones de lectura y las escaleras de caracol. El aroma del papel viejo y las encuadernaciones de cuero me envolvía como un abrazo familiar. Recorrí con los dedos los lomos de los libros, leyendo títulos en idiomas que reconocía y otros que no. La mayoría de la gente se dirige a los jardines o a los campos de entrenamiento. Una voz dijo detrás de mí: «Puede que seas la primera invitada que veo empezar por la biblioteca». Me volví y vi a Rowan apoyado en una estantería. Parecía menos intimidante a la luz del día, pero no menos peligroso. Su rostro marcado por cicatrices era más pensativo que amenazador mientras me estudiaba. «Trabajo en una biblioteca», dije, relajándome un poco. Los libros eran un territorio seguro. Aquí me siento más como en casa que en cualquier otro lugar del palacio. Buena elección. Los jardines están llenos de lobos, esperando ver a la misteriosa compañera del rey Alfa. Su tono sugería comillas alrededor de la frase. «Has causado un gran revuelo, Emma Thorne». «No era mi intención causar nada», dije en voz baja. «Solo estaba allí. A veces eso es todo lo que hace falta». Rowan se acercó, con expresión cada vez más seria. «Darius me pidió que te diera esto». Me tendió una carpeta delgada. «Tu expediente, todo lo que recopilamos anoche, historial familiar, educación, registros de empleo. Quería que supieras que no te oculta nada de lo que sabe». Cogí la carpeta con los dedos entumecidos, sorprendida por el gesto. La mayoría de los alfas habrían utilizado esa información como ventaja, guardándose lo que sabían para mantener su poder. «También quería que te dijera», continuó Rowan, «que eres libre de marcharte en cualquier momento, sin consecuencias, sin juicios. A pesar de lo que acordaste anoche, aquí no eres un prisionero. La elección sigue siendo tuya». Algo que me oprimía el pecho se relajó ligeramente. «¿Por qué me cuentas esto?» «Porque conozco a Darius desde hace 2 siglos y nunca le he visto mirar a nadie como te miró anoche. Eso significa algo profundo o algo peligroso». Sus ojos oscuros se clavaron en los míos. «Espero que sea lo primero, pero en cualquier caso mereces saber cuál es tu situación». «¿Y cuál es mi situación?» «Sinceramente, aún no lo sé, pero Darius es muchas cosas. Despiadado, calculador, más duro que el acero cuando es necesario. Pero no es cruel. Si te ha pedido que te quedes, es porque realmente te quiere aquí, no por motivos políticos, ni por aparentar, sino por ti». Antes de que pudiera responder, un lobo más joven irrumpió en la biblioteca, jadeando. «Soy Rowan. El Consejo ha convocado una sesión de emergencia. Exigen hablar con Su Majestad sobre el incidente de anoche». Rowan suspiró profundamente. «Por supuesto que sí. Nada les emociona más que un supuesto escándalo. Para mí, disfruta de la biblioteca, Emma, y no dejes que los chismes te afecten. La mayoría solo están celosos de no haber llamado su atención primero». Después de que se marcharan, abrí la carpeta con manos temblorosas. Tal y como había dicho Rowan, contenía todo: el historial de servicio de mi padre y su muerte en combate, el historial laboral de mi madre, mis propios logros académicos sin importancia y los años que llevaba trabajando en la biblioteca del distrito. Alguien incluso había incluido notas sobre David, sobre la ruptura de 3 semanas antes. Pero lo que más me impactó fue lo que no había. No había juicios, ni comentarios sobre mi lobo débil o mi baja posición social. Solo hechos, presentados de forma neutral, como si mi valor no estuviera ligado a la política de la manada o a la fuerza de mi linaje. Pasé la mañana en la biblioteca, sumergiéndome en libros sobre la historia de la manada y las leyes territoriales. Cualquier cosa que me distrajera de lo surrealista de mi situación. Cuando se acercaba el mediodía, un joven sirviente me encontró para guiarme al patio oriental.
Darius esperaba en una pequeña mesa situada bajo una pérgola cubierta de glicinas. Había dejado de lado el atuendo formal de la noche anterior en favor de unos sencillos pantalones oscuros y una camisa remangada hasta los codos, lo que le daba un aspecto más accesible y, al mismo tiempo, más peligrosamente atractivo. Sus ojos plateados siguieron mi acercamiento con una intensidad que aceleró mi pulso. «Emma», dijo, levantándose cuando llegué a la mesa. «Gracias por venir. No estaba seguro de que seguirías aquí cuando saliera de la reunión del consejo. Rowan dijo que podía irme cuando quisiera». Respondí, sentándome frente a él. Lo dejó muy claro. «Bien, lo que dije anoche iba en serio. No estás atrapada aquí». Me sirvió agua en un vaso, un gesto extrañamente doméstico, aunque admito que me alegro de que hayas decidido quedarte. El consejo pasó 2 horas debatiendo las implicaciones de mis acciones de anoche. Al parecer, besar a alguien en una gala es ahora un asunto de importancia territorial. A pesar de todo, me reí. «¿Qué les dijiste?» «Que mi vida personal no es asunto suyo y que, si dedicaran la mitad de la energía que dedican a los chismes a gobernar, ya habríamos resuelto la disputa fronteriza del sur». Su expresión se suavizó. «No están contentos conmigo, pero rara vez lo están. He aprendido a vivir con su desaprobación». Un sirviente trajo el almuerzo, pan fresco, queso, verduras asadas y carne que me hizo la boca agua. Comimos en un cómodo silencio durante unos minutos antes de que Darius volviera a hablar. «Tengo una propuesta para ti». Se me hizo un nudo en el estómago. «¿Otra más?» «Menos dramática que la primera, lo prometo». Una pizca de diversión se dibujó en sus labios. «Tú trabajas en una biblioteca. Yo tengo la mayor colección privada de 6 territorios, y es un desastre. Los bibliotecarios anteriores han intentado organizarla, pero ninguno duró más de unos meses. Encontraron el trabajo demasiado tedioso o se sintieron intimidados por la antigüedad y la rareza de algunos volúmenes. ¿Quiere que organice su biblioteca?» No pude ocultar la sorpresa en mi voz. Quiero darle algo que hacer además de sentarse en su habitación, preguntándose si ha cometido un terrible error. Mencionó que se siente incómodo con la ociosidad. Esto le da un propósito mientras esté aquí. Además, me gustaría poder encontrar cosas en ese laberinto. Se recostó, estudiándome. «Por supuesto, eres libre de rechazarlo, pero pensé que podría ayudarte a sentirte menos como un prisionero y más como un invitado con un proyecto». Era un regalo disfrazado de petición, y ambos lo sabíamos. Una forma de darme autonomía, un propósito, algo familiar en una situación desconocida. «¿Y mi trabajo actual?», pregunté. «Ya se ha encargado de ello la biblioteca del distrito. He hablado con tu supervisora esta mañana. Se ha mostrado sorprendentemente comprensiva. Al parecer, lleva meses intentando que te cojas unas vacaciones. Estás de baja remunerada durante un mes y tu puesto está garantizado cuando regreses». «Lo has pensado todo», dije en voz baja. «Lo intento». Bajó la voz. «Sé que esto es abrumador, Emma. Sé que he trastocado toda tu vida por lo que probablemente parezca un capricho, pero lo que te dije anoche cuando te vi iba en serio. Algo reconoció algo. He vivido más de 300 años. He conocido a miles de lobos. He negociado con alfas y ancianos. He luchado en guerras y he construido la paz. Y en todo ese tiempo, nunca he sentido». Hizo una pausa, buscando las palabras, como si hubiera estado esperando a alguien sin saber que lo estaba esperando. Se me hizo un nudo en la garganta. «Es mucha presión para un desconocido. Por eso no te pido que sientas lo mismo. Solo te pido que te quedes, que dejes que esto se desarrolle de forma natural, sin expectativas ni obligaciones. Trabaja en la biblioteca, explora los terrenos, conoce al personal del palacio, conóceme si quieres. Y si al final del mes decides que todo esto ha sido un hermoso error, te dejaré marchar sin rencor. Y si yo lo decido antes de que termine el mes, la respuesta será la misma. La puerta no está cerrada con llave, Emma. Nunca lo estará». Lo miré al otro lado de la mesa, a este lobo antiguo y poderoso que podría haber elegido a cualquiera, haber ordenado cualquier cosa, pero que en cambio me ofrecía una opción, libertad y respeto que rara vez había experimentado, incluso de aquellos que decían preocuparse por mí. «De acuerdo», dije finalmente. «Organizaré tu biblioteca, pero tengo condiciones». Levantó una ceja. «Te escucho. No quiero un trato especial delante de los demás.
No soy una posesión preciada que se pueda exhibir. Si vamos a hacer esto, sea lo que sea, necesito que me traten como a una persona, no como a un trofeo. De acuerdo. Sinceridad. Si esto empieza a parecer un juego o una maniobra política, me iré inmediatamente. De acuerdo. Y dudé, pero luego seguí adelante. Tienes que decirme por qué. De verdad, ¿por qué? Sin discursos floridos sobre el reconocimiento y la espera. ¿Qué te llevó a cruzar ese salón de baile? ¿Qué te llevó a besarme delante de todos cuando podrías haber hablado conmigo en privado? Darius se quedó callado durante un largo momento, con la mirada perdida en sus ojos plateados. Cuando habló, su voz sonaba áspera, como si estuviera cargada de un dolor antiguo. Porque te vi allí de pie, intentando pasar desapercibida, mientras tu exnovio alardeaba de su nueva relación delante de ti. Vi cómo te comportabas, orgullosa a pesar del dolor, digna a pesar de haber sido rechazada. Y vi cómo él te miraba como si fueras algo que había superado, algo por debajo de su nuevo estatus, con las manos apretadas en puños sobre la mesa. He pasado 3 siglos viendo cómo los lobos determinan el valor basándose en el poder, el linaje y la política, viendo cómo se aplasta a las personas buenas porque no han nacido en la familia adecuada o no tienen los contactos adecuados. Y algo en ver cómo te pasaba a ti, verte aceptarlo como si fuera merecido. Él me miró a los ojos. Quería que viera lo que había desperdiciado. Quería que todos en esa sala vieran que el valor no se determina por sus estrechas definiciones. Quizás fue mezquino, quizás fue arrogante, pero no me arrepiento. La cruda honestidad de sus palabras me dejó sin aliento. No era un discurso ensayado ni una maniobra política. Era la verdad, desordenada, complicada y real. Es una buena razón, dije en voz baja. Es la única que importa. Se inclinó sobre la mesa, con la palma hacia arriba, en señal de oferta más que de exigencia. Entonces, ¿te quedarás? Miré su mano, marcada por batallas que no podía imaginar, firme a pesar de la vulnerabilidad de su confesión. Entonces puse mi mano en la suya, sintiendo el calor que ya me resultaba familiar, la sensación de que era lo correcto, que desafiaba la lógica. Me quedaré. Sus dedos se cerraron alrededor de los míos y su sonrisa fue como la luz que atraviesa las nubes de tormenta. Entonces, veamos qué pasa después. 3 semanas pasaron como un sueño del que esperaba despertar. La biblioteca se convirtió en mi santuario y mi proyecto. Pasaba horas cada día clasificando siglos de conocimiento acumulado, textos antiguos sobre las leyes de la manada, historias escritas en lenguas anteriores a la lengua común moderna, diarios escritos por antiguos reyes alfa que detallaban guerras y alianzas y la lenta evolución de la sociedad de los lobos. Darius tenía razón. La colección era magnífica y completamente caótica, como si generaciones de lobos hubieran simplemente añadido libros sin ningún sistema de organización. Yo creé uno. Era un trabajo meticuloso, del tipo que permitía a mi mente asentarse en patrones familiares mientras mis manos se mantenían ocupadas. Pero nunca era solitario. Darius aparecía a diario, a veces durante horas, a veces solo unos minutos entre reuniones del consejo o sesiones de entrenamiento. Se apoyaba en la escalera mientras yo colocaba libros en los estantes superiores o se sentaba frente a mí en la mesa de lectura, revisando informes territoriales mientras yo catalogaba. Hablábamos de todo y de nada. Me contó sobre las guerras territoriales que habían azotado antes de que él unificara las regiones, sobre el juego político de ajedrez para mantener a 6 familias alfa diferentes lo suficientemente satisfechas como para no rebelarse. Yo le conté que había crecido en una manada que apenas reconocía nuestra existencia, sobre la muerte de mi padre y cómo eso lo había cambiado todo, sobre cómo encontraba consuelo en los libros cuando el mundo real me resultaba demasiado duro. Tu padre parece que era una persona extraordinaria, dijo Darius una tarde, casi 2 semanas después de mi llegada. La lluvia golpeaba las ventanas de la biblioteca, creando un capullo de sonido a nuestro alrededor. Lo era, asentí, pasando los dedos por el lomo de un diario del siglo XVIII. Solía decirme que la fuerza no tenía que ver con el dominio o el poder. Tenía que ver con elegir proteger a aquellos que no podían protegerse a sí mismos, incluso cuando eso te costara algo. Un hombre sabio. Darius dejó el informe que estaba leyendo. ¿Por eso trabajas con niños en la biblioteca? Parpadeé, sorprendida de que se hubiera fijado en ese detalle. ¿Cómo lo sabías?
Mencionaste que dirigías programas de lectura para niños de familias con bajos ingresos. Estaba en tu expediente laboral, pero además te iluminas cuando hablas de ello. La forma en que describiste a esa niña que no sabía leer, pero que memorizaba libros enteros con solo escucharlos una vez. Su expresión era suave, casi tierna. Tú ves valor donde otros ven problemas que hay que resolver. Sentí como se me enrojecían las mejillas. Simplemente creo que todo el mundo merece tener acceso a las historias, al conocimiento. No debería ser un privilegio reservado para los que nacen en las familias adecuadas. Estás describiendo una revolución disfrazada de programación bibliotecaria, dijo, pero había aprobación en su tono. El consejo sufriría un infarto si supiera que estás socavando sistemáticamente la estructura de clases a través de los libros infantiles. Me reí, y el sonido resonó en el espacio abovedado. ¿Es eso lo que estoy haciendo? Por supuesto, y me encanta. La palabra quedó suspendida entre nosotros, más pesada de lo que él quizá pretendía. Sus ojos se abrieron ligeramente, como sorprendidos por su propia declaración. El aire cambió, cargado de algo eléctrico, aterrador y embriagador. Habíamos sido cautelosos durante las últimas semanas, amistosos, cada vez más cercanos, pero siempre manteniendo una cierta distancia. No más besos como los de la primera noche, sin tocamientos inapropiados ni traspasar los límites. Solo conexión, cada vez más profunda con cada conversación, cada silencio compartido, cada momento de comprensión inesperada. Pero ahora, en la biblioteca oscurecida por la lluvia, con esa palabra aún resonando, la cuidadosa distancia se sentía muy frágil. Emma, dijo en voz baja, y había una pregunta en ello. Antes de que pudiera responder, las puertas de la biblioteca se abrieron de golpe. Rowan entró con paso firme, con expresión sombría, y se me revolvió el estómago ante la noticia que había provocado ese gesto en su rostro. «Tenemos un problema», dijo sin preámbulo. La hija del alfa del territorio del norte, Sophia Hartley, ha presentado una queja formal ante el Consejo. Afirma que tu presencia aquí está perturbando las alianzas políticas y que has utilizado una influencia antinatural para manipular los afectos del rey alfa. Se me heló la sangre. ¿Qué? Son tonterías con motivaciones políticas. Darius gruñó, ya de pie. El padre de Sofía lleva años intentando conseguir un matrimonio entre nuestras familias. Esto es una represalia por mi rechazo público a esa posibilidad. El consejo se lo está tomando muy en serio, continuó Rowan mirándome con simpatía. Han solicitado una investigación formal. Quieren que Emma comparezca ante ellos para responder a preguntas sobre sus antecedentes, sus intenciones y su relación contigo. Ni hablar, dijo Darius rotundamente. No someto a mis invitados a interrogatorios del Consejo basados en acusaciones infundadas. Con todo respeto, mi señor, negarse solo empeorará la situación. Ya están susurrando sobre influencias inapropiadas y manipulaciones de baja estirpe. Si Emma no comparece, asumirán que tiene algo que ocultar. El tono de Rowan era cauteloso, diplomático, pero si comparece y se comporta bien, cosa que no dudo que hará, desinflará todo su argumento. Encontré mi voz, aunque salió más débil de lo que me hubiera gustado. Mañana por la mañana, sesión formal en la sala del consejo. La expresión de Rowan se suavizó. Por si sirve de algo, creo que esto es teatro político. Están probando los límites, viendo si pueden controlar al rey alfa mediante la presión social. Pero eso no lo hace menos desagradable de soportar. Después de que Rowan se marchara para prepararse para la sesión, Darius se paseó por la biblioteca como un lobo enjaulado. Nunca lo había visto tan agitado. Siempre era controlado, mesurado, pensaba 3 pasos por delante. Ahora parecía que quería destrozar algo. Nunca debí haberte besado en público, dijo de repente. Pinté una diana en tu espalda para todos los lobos con ambiciones políticas y orgullo herido. Esto es culpa mía. Para, dije, sorprendida por la firmeza de mi propia voz. Tú me diste a elegir. Yo elegí quedarme. Sea lo que resulte de ello, es cosa mía. No deberías tener que lidiar con esto. Se volvió hacia mí, con una expresión en la que se mezclaban la frustración y la culpa. Viniste aquí para organizar libros y tener un mes de paz, no para ser arrastrada ante un consejo de alfas territoriales e interrogada sobre tus intenciones. Quizás no, admití, pero tampoco voy a huir de ello. Algo brilló en sus ojos, sorpresa. Luego, algo más cálido,
Orgullo, quizás. Eres más fuerte de lo que crees, o más terca de lo que es prudente. Esbocé una sonrisa temblorosa. Mi madre siempre decía que había heredado de mi padre la tendencia a mantenerme firme, incluso cuando sería más inteligente ceder. Darius se acercó a donde yo estaba. Y esta vez, cuando me tocó, no hubo nada de cauteloso ni distante en su gesto. Sus manos enmarcaron mi rostro. Sus pulgares acariciaron mis pómulos con una delicadeza que parecía contradecir su evidente furia ante la situación. Escúchame, dijo con voz baja e intensa. Mañana intentarán hacerte sentir insignificante. Cuestionarán tu valía, tus motivos, tu derecho a estar aquí. Utilizarán todos los trucos que conocen para quebrantar tu compostura, porque eso es lo que hacen los depredadores. Buscan tus debilidades y las explotan. Me estás dando mucha confianza, dije con voz débil. Una leve sonrisa se dibujó en sus labios, pero hay algo que ellos no saben. Ya has sobrevivido a cosas peores que cualquier cosa que puedan lanzarte. Sobreviviste a la pérdida de tu padre. Sobreviviste a ser invisible en tu propia manada. Sobreviviste a ser rechazada por alguien demasiado ciego para ver lo que tenía. Sobreviviste a todo eso y aún así elegiste la compasión por encima del rencor. Aún así elegiste ayudar a los niños a aprender a leer. Aún así elegiste decir que sí cuando un alfa desconocido te pidió que bailaras con él. Sus ojos plateados sostuvieron los míos con absoluta certeza. Así que mañana, cuando intenten hacerte sentir inferior, recuerda que no eres nadie, Emma Thorne, y que cualquiera que no sea capaz de verlo no merece tu atención. Las lágrimas brotaron de mis ojos, inesperadas y no deseadas. ¿Y si no soy lo suficientemente fuerte? Entonces estaré a tu lado. No para luchar tus batallas, no necesitas eso, sino para recordarte que no estás sola. Apoyó su frente contra la mía y el gesto fue tan tierno que me hizo doler el pecho. Y cuando esto termine, cuando les hayas mostrado exactamente quién eres, te volveré a besar, esta vez como es debido. No para aparentar ni para demostrar nada, solo porque llevo 3 semanas deseándolo y mi autocontrol está empezando a flaquear a pesar de la ansiedad que se enrosca en mi estómago. Me reí. Menuda amenaza. Es una promesa, me corrigió, apartándose lo justo para mirarme a los ojos. Así que más te vale sobrevivir al interrogatorio de mañana, porque tengo toda la intención de cumplirla. La mañana siguiente llegó demasiado rápido. Helen me ayudó a vestirme con ropa que estaba a medio camino entre lo respetuoso y lo que no parece demasiado esforzado. Un sencillo vestido azul marino que, de alguna manera, me hacía parecer profesional y sin complejos. Me trenzó el pelo rubio en una corona que parecía una armadura. «Lo harás bien», me dijo, apretándome el hombro. «He visto sesiones del consejo destrozar a lobos que te doblan en edad, pero algo me dice que tienes una fortaleza que ellos no esperarán». La sala del consejo era tan intimidante como temía. Un semicírculo de asientos elevados albergaba a 10 alfas territoriales y sus principales asesores. 20 pares de ojos siguieron mi entrada mientras Darius me conducía a una silla en el centro de la sala. Él ocupó su lugar en el asiento elevado, con una expresión esculpida en hielo, como corresponde a un rey alfa. Rowan se situó a su derecha, mientras varios miembros del consejo se colocaban con el cuidado de un tablero de ajedrez. El alfa Hartley, padre de Sofía, se levantó primero. Era un hombre corpulento, con sienes canosas y ojos calculadores que me recordaban incómodamente a la dulzura depredadora de su hija. Miembros del Consejo del Rey Alfa, gracias por convocar esta sesión. Creo que todos compartimos la preocupación por los recientes acontecimientos. Su mirada se deslizó hacia mí como el aceite. Señorita Thorne, ¿verdad? Quizás podría contarnos exactamente cómo consiguió captar la atención de nuestro rey. Asistí a la gala de invierno, dije, manteniendo la voz firme. Su Majestad me pidió que bailara con él. Acepté. Qué conveniente, dijo otra miembro del consejo. Una mujer mayor de rasgos afilados, una loba de baja cuna y sin linaje notable que, casualmente, llama la atención del alfa más poderoso de los 6 territorios. Perdona nuestro escepticismo. No hay nada que perdonar, respondí. Entiendo por qué parece improbable. A mí también me parece improbable. Eso me valió algunas miradas de sorpresa. Esperaban una actitud defensiva. No de acuerdo. Y sin embargo, aquí estás,
continuó Alpha Hartley, viviendo en el palacio, pasando horas a solas con su majestad, introduciéndote en su rutina diaria. Algunos podrían llamar a eso calculador. Algunos podrían. Estuve de acuerdo. Pero yo lo llamaría aceptar una invitación de alguien que me parece interesante. Interesante. La mujer de rasgos afilados se inclinó hacia adelante. ¿Te parece interesante el rey Alfa? No es poderoso, no es rico, no es una oportunidad política. Todas esas cosas son hechos, no son interesantes, dije. Lo que es interesante es que él lee informes sobre disputas territoriales mientras yo catalogo libros, que recuerda pequeños detalles de las conversaciones, que trata al personal del palacio con el mismo respeto que muestra a los miembros del consejo. Esas cosas son interesantes. El silencio se extendió por la sala. Desde su asiento elevado, la expresión de Darius permaneció neutral, pero capté una ligera sonrisa en la comisura de sus labios. «Esto es absurdo», dijo Alpha Hartley, perdiendo ligeramente la compostura. «La chica está claramente manipulando». «Creo que he oído suficiente», dijo Darius, con una voz que atravesó la sala como una espada. La señorita Thorne ha respondido a sus preguntas con honestidad y elegancia. Ha explicado su presencia, sus intenciones, y lo ha hecho sin la actitud defensiva o calculadora que ustedes parecen empeñados en encontrar. Si este consejo no tiene nada más sustancial que vagas acusaciones de manipulación, entonces esta sesión ha terminado. Con todo respeto, mi señor, dijo con cautela la mujer de rasgos afilados, hay preocupaciones sobre el precedente. Si los lobos sin rango pueden simplemente aparecer y reclamar el favor del rey Alfa, entonces los lobos sin rango podrían tener más valor que el rango que ustedes reconocen, interrumpió Darius con frialdad. Ese es precisamente el tipo de pensamiento arcaico que mantiene estancada a nuestra sociedad. La señorita Thorne no ha hecho nada malo, salvo existir de una forma que incomoda a algunos de ustedes. Eso suena como un problema suyo, no de ella, dijo él, poniéndose de pie, y el poder que irradiaba hizo que varios miembros del consejo se estremecieran. Esta investigación queda cerrada. Si alguien desea presentar cargos formales, cargos reales, no celos apenas velados, puede hacerlo a través de los canales adecuados. Hasta entonces, cómo paso mi tiempo y a quién invito a mi casa sigue siendo asunto mío. ¿Queda claro? El silencio fue respuesta suficiente. Darius bajó de su asiento y me tendió la mano. «Ven, Emma, hemos terminado aquí». Tomé su mano y dejé que me sacara de la sala, muy consciente de las 20 pares de ojos que observaban nuestra salida y de los susurros que seguirían en cuanto se cerraran las puertas detrás de nosotros. Habíamos recorrido la mitad del pasillo cuando mis piernas comenzaron a temblar. Darius se dio cuenta de inmediato y me guió hasta un banco de piedra en un rincón alejado de las miradas indiscretas. «Respira», me dijo en voz baja, agachándose ante mí para que quedáramos a la misma altura. «Estás a salvo. Se ha acabado». No pude terminar la frase. La adrenalina que me había ayudado a superar la sesión se estaba agotando, dejando a su paso un gran cansancio. «Has estado magnífica», dijo Darius con firmeza. «Te has plantado delante de alfas territoriales y has respondido a sus preguntas con honestidad y dignidad. No te has acobardado, no te has disculpado por existir. ¿Tienes idea de lo poco habitual que es eso?» «Pensé que iba a vomitar», admití. «Pero no lo hiciste. Te mantuviste firme». Me cogió ambas manos entre las suyas. «Lo que dije antes lo decía en serio, Emma. No eres una don nadie. Y después de hoy, cualquiera que intente hacerte sentir así tendrá que responder ante mí personalmente». Lo miré. Este lobo antiguo y poderoso que me había defendido ante su consejo, que había pasado 3 semanas hablándome de libros y de historia, y de los pequeños momentos que conforman una vida, que me había prometido besarme de nuevo cuando todo esto acabara. «Dijiste que me besarías», dije. Las palabras salieron de mi boca antes de que el valor me abandonara. «Después de la investigación, lo prometiste». Algo brilló en sus ojos plateados. «¿Estás segura? Has pasado por mucho». «Estoy segura», le interrumpí. «He pasado 3 semanas siendo cautelosa y apropiada y manteniendo la distancia. Estoy cansada de ser cautelosa». Darius no necesitó que se lo repitiera. Se puso de pie y me atrajo hacia él. Y entonces sus manos se posaron en mi cabello y su boca se posó en la mía. Y el mundo se redujo a eso, al sabor de él, a la fuerza de sus brazos alrededor de mí.
a la forma en que mi lobo se agitó con reconocimiento y alegría, y algo que se sentía peligrosamente cercano a casa. Cuando finalmente nos separamos, ambos jadeando, su frente descansaba contra la mía. 3 semanas fue demasiado tiempo, murmuró. Demasiado, coincidí. Y por primera vez desde que llegué al palacio, me permití creer que tal vez, solo tal vez, esto no era un cuento de hadas destinado a desmoronarse. Tal vez era algo real. Tal vez me merecía algo real. La última semana de mi mes en el palacio llegó con la misma frescura otoñal que había marcado mi primer día. Pero todo lo demás había cambiado. Darius y yo dejamos de fingir que no había algo poderoso creciendo entre nosotros. Seguíamos manteniendo las apariencias en público. Al fin y al cabo, él tenía un reino que gobernar y yo una biblioteca que terminar de organizar. Pero en privado, nos permitíamos ser nosotros mismos. Entre reunión y reunión del consejo, me arrastraba a un rincón para robarme besos que me dejaban sin aliento. Me quedaba dormida leyendo en los sillones de la biblioteca y me despertaba con él cubriéndome con mantas, con la mano posada en mi hombro antes de que el deber lo llamara. No era un cuento de hadas. Era mejor, más caótico, más real, construido sobre conversaciones que se prolongaban hasta el amanecer, y cómodos silencios y la gradual disolución de los muros que ambos habíamos construido alrededor de nuestros corazones heridos. Pero a medida que el mes llegaba a su fin, la atención se deslizó de una forma que ninguno de los dos reconoció directamente. Mi apartamento me esperaba en el distrito este. Mi trabajo en la biblioteca del distrito, aunque me lo habían guardado, esperaba mi regreso. El acuerdo había sido de un mes, un periodo de prueba para ver si esta conexión era real o una locura momentánea. Habíamos demostrado que era real. Ahora teníamos que averiguar qué vendría después. 5 días antes de que terminara el mes, todo volvió a cambiar. Estaba inmersa en las estanterías de la biblioteca catalogando una colección de revistas de principios del siglo XIX, cuando unas voces elevadas resonaron en el pasillo. No eran gritos, pero casi. El tipo de ira controlada que sugería una violencia apenas contenida. Absolutamente inaceptable. El territorio del norte no tolerará este insulto, dijo Alpha Hartley, con una voz que no dejaba lugar a dudas sobre su indignación. Entonces quizá el territorio del norte deba reconsiderar lo que constituye un insulto. La respuesta de Darius fue tan fría que habría helado el cristal. Mis relaciones personales no están sujetas a tu aprobación. Dejé la revista con cuidado y me dirigí hacia la entrada de la biblioteca, atraída por una curiosidad morbosa y por el instinto protector que se despertaba cada vez que alguien desafiaba a Darius. Rowan estaba fuera, claramente posicionado para interceptar a cualquiera que intentara interrumpir, pero asintió ligeramente cuando me vio. Permiso para escuchar a escondidas. Aparentemente, tus relaciones personales se convierten en declaraciones políticas cuando eres el rey alfa. La compostura de Hartley se estaba resquebrajando. Has rechazado todas las parejas adecuadas que te han presentado durante décadas. Y ahora paseas a una don nadie por el palacio como si fuera... Termina esa frase, interrumpió Darius, bajando la voz a un tono que hizo que mi lobo gimiera con instintivo miedo-respeto. Por favor, me encantaría saber exactamente qué crees que es ella. Se hizo el silencio. Incluso el Alpha Hartley sabía que no debía traspasar ese límite en particular. No se trata de la chica, dijo Hartley finalmente, cambiando de táctica. Se trata de estabilidad, de alianzas. El territorio del norte ha sido leal durante 3 décadas, porque creíamos que, al final, tú creías equivocadamente. Darius le interrumpió. Nunca le prometí nada a tu hija. Nunca sugerí que una alianza fuera posible. Tú lo supusiste. Y eso no es problema mío. Entonces, ¿qué es Emma Thorne? Un entretenimiento de un mes. Una curiosidad que descartarás cuando te canses de su novedad. La pregunta quedó suspendida en el aire como una espada. Y contuve la respiración esperando la respuesta de Darius, porque ¿no era ese el miedo que había estado evitando examinar cuidadosamente? Que esto fuera temporal, una hermosa aberración en su vida de siglos que se desvanecería una vez que la fascinación inicial se desvaneciera. Emma Thorne, dijo Darius lentamente, y había algo en su voz que me oprimía el pecho. Es la primera persona en 300 años que me ha hecho querer construir una vida en lugar de limitarme a mantener un reino. Es brillante y compasiva, y más fuerte de lo que cree. Ve valor donde otros solo ven jerarquía. Me hace reír.
Desafía mi forma de pensar. Y cuando estoy con ella, no soy el rey alfa. Solo soy Darius, y eso es suficiente. Una pausa. Así que no, Hartley. Ella no es un entretenimiento. Es la mujer a la que voy a pedir que se quede para siempre, si ella me acepta. Mi corazón se detuvo de verdad, y luego volvió a latir con un doloroso golpe que resonó en todo mi cuerpo. No puedes hablar en serio. La voz de Hartley se ahogó. No tiene linaje, ni poder, no. Tiene todo lo que importa, interrumpió Darius con firmeza. Y esta conversación ha terminado. Puedes aceptar mi decisión con elegancia, o puedes presentar una protesta formal ante el Consejo y hacer perder el tiempo a todo el mundo. Pero el resultado será el mismo. Elijo a Emma. Siempre elegiré a Emma. Los pasos se alejaron rápidamente. Hartley huyó antes de decir algo que no pudiera retractarse. Entonces, unos pasos más silenciosos se acercaron a la biblioteca y Darius apareció en la puerta, su expresión suavizándose en cuanto me vio. ¿Cuánto has oído?, preguntó en voz baja. Lo suficiente. Mi voz sonó más temblorosa de lo que pretendía. ¿Lo decías en serio? ¿Lo que dijiste sobre pedirme que me quedara? Cada palabra. Se acercó a donde yo estaba y me tomó las manos entre las suyas. Sé que aún no ha pasado el mes. Sé que acordamos ver cómo se desarrollaban las cosas. Pero Emma, no necesito más tiempo para saber lo que quiero. Te quiero aquí. No como invitada, no temporalmente. Quiero mañanas en las que te encuentre dormida en la biblioteca. Quiero construir algo real contigo. Algo que no tenga que ver con la política, el deber o lo que piense el Consejo. Sus ojos plateados sostuvieron los míos con una intensidad devastadora. Quiero que seas mi compañera, mi pareja, mi reina, si lo aceptas. El mundo se tambaleó. Reina, sé que da miedo. Créeme, solo las responsabilidades administrativas son suficientes para hacer que cualquiera salga corriendo y gritando. Un atisbo de su habitual humor se vislumbró. Pero no estarías sola en ello. Lo resolveríamos juntos. Cómo equilibrar tu trabajo con la alfabetización infantil, cómo luchar contra las estructuras sociales arcaicas, cómo convertir este reino en algo mejor de lo que ha sido. Ya has empezado a cambiar las cosas con tu mera presencia aquí y tu negativa a aceptar que el valor se mide por el linaje. No soy nadie, dije automáticamente, y luego me contuve. No, eso ya no es cierto, ¿verdad? Nunca lo fue, dijo Darius con firmeza, pero me alegro de que empieces a creerlo. Lo miré. Este hombre que había cruzado un salón de baile para pedirme que bailara con él, que me había defendido ante su consejo, que había pasado 3 semanas demostrándome con acciones y palabras que yo importaba, que me valoraban no a pesar de mi normalidad, sino por las cualidades que otros habían pasado por alto, la compasión, la resiliencia, la fuerza tranquila de alguien que había sobrevivido al rechazo y había salido de él aún capaz de ser amable. Tendría que volver a mi apartamento, dije, tratando de resolver los detalles logísticos, porque las emociones eran demasiado intensas como para procesarlas directamente. Recoger mis cosas, renunciar oficialmente a mi trabajo, o mantenerlo y crear un programa de divulgación a través del palacio, propuso Darius. Ampliar lo que estabas haciendo a otros territorios. No tienes que renunciar a quien eres para estar conmigo, Emma. No quiero que cambies. Te quiero tal y como eres. El Consejo se opondrá a esto, dije. Alpha Hartley no es la única que piensa que no soy adecuada. Deja que se opongan. Llevo 3 siglos lidiando con la política del Consejo. No me dan miedo. Sus manos se apretaron sobre las mías. Pero necesito saber lo que quieres, no lo que es práctico, político o esperable. ¿Qué quieres, Emma? ¿Qué quería? Hace un mes habría dicho seguridad, invisibilidad, una vida tranquila en la que nadie se fijara en mí lo suficiente como para decepcionarse. Pero allí, de pie en la biblioteca, con las manos entre las de Darius, me di cuenta de que había estado confundiendo la seguridad con el ocultamiento. Tenía tanto miedo de volver a sufrir que había dejado de permitirme desear nada en absoluto. Quiero quedarme, dije, y las palabras me hicieron sentir como si estuviera saltando al vacío desde un acantilado. Quiero organizar tu biblioteca y discutir contigo sobre la ley territorial y despertarme sabiendo que elijo estar aquí, no esconderme. Quiero ayudar a los niños a aprender a leer y tal vez cambiar algunas opiniones sobre lo que hace que alguien sea valioso. Respiré temblorosamente. Quiero que estemos juntos.
sea lo que sea en lo que esto se convierta. La sonrisa que se dibujó en el rostro de Darius fue como un amanecer, transformadora y cálida. Me atrajo hacia él, rodeándome con sus brazos con una posesividad que ya no me parecía amenazante, solo segura. Entonces quédate, murmuró contra mi cabello. Sé mi compañera, mi pareja, mi Emma. Eres Emma, repetí, probando cómo se sentía. Se sentía bien. Aunque mantendré mi apellido, se rió, el sonido retumbando en su pecho. No esperaría menos. El anuncio formal llegó 2 semanas después, cuando regresé a mi apartamento, el tiempo suficiente para empacar mi vida y decir adiós a la tranquila invisibilidad que me había envuelto durante tanto tiempo. El personal del palacio me ayudó a trasladar mis pertenencias, en su mayoría libros, como era de esperar, a las habitaciones que conectaban con la suite privada de Darius. Helen me abrazó con fuerza y me susurró que desde la primera mañana había sabido que yo era especial. La sesión del consejo en la que Darius anunció su intención de tomarme como compañera fue tensa, pero menos dramática de lo esperado. El Alpha Hartley presentó su protesta formal, que fue anotada y desestimada. Varios otros miembros del consejo expresaron su preocupación por el precedente, a lo que Darius respondió con la misma frialdad y firmeza que había utilizado antes. Su vida personal no estaba sujeta a la aprobación de ellos, pero lo que más me sorprendió fue el apoyo que surgió de lugares inesperados. 3 miembros del consejo, incluida la mujer de rasgos afilados que me había interrogado tan intensamente, se pronunciaron a favor de la unión. Sus razones eran diversas, pero el hilo conductor era sencillo. El rey Alfa había sido eficaz, pero cada vez más aislado a lo largo de los siglos. Si había encontrado a alguien que le hacía estar más presente, más comprometido con la vida más allá del deber, eso beneficiaba a todo el reino. El respaldo de Rowan también tenía peso. De pie ante el consejo, dijo simplemente, «Conozco a Darius desde hace 2 siglos. Nunca le he visto más feliz ni más él mismo que en estas últimas semanas. Si Emma Thorne puede darle eso, ya ha demostrado su valor más allá de lo que cualquier linaje podría medir». La ceremonia de unión estaba prevista para el solsticio de invierno, dentro de 3 meses, tiempo suficiente para prepararse, pero no tanto como para que la conexión entre nosotros se desvaneciera. No es que hubiera peligro de que eso ocurriera. En todo caso, permitirnos reconocer plenamente lo que estábamos construyendo solo intensificaba el vínculo que crecía entre nosotros. Mi madre vino a visitarme durante los preparativos, nerviosa y abrumada por el palacio, pero tremendamente orgullosa. Me tomó el rostro entre sus manos callosas y me susurró, «Tu padre estaría muy orgulloso. Has encontrado a alguien que te ve como él siempre te vio, como alguien extraordinario». David me envió una carta, para mi sorpresa. Era breve, torpe, pero sincera. Una disculpa por su ceguera, felicitaciones por mi felicidad y un deseo para mi futuro. La leí una vez y luego la guardé. No para atesorarla, sino como recordatorio de lo lejos que había llegado, desde la chica que había aceptado ser ignorada hasta la mujer que había aprendido que merecía la pena ser vista. La noche antes del solsticio de invierno, encontré a Darius en el balcón fuera de sus aposentos, contemplando el bosque más allá de los terrenos del palacio. La luna lo pintaba todo de plata, y la nieve había comenzado a caer en suaves y perezosas espirales. «¿Te has arrepentido?», le pregunté, envolviéndome en una manta mientras me unía a él. «Por lo de mañana, nunca». Me atrajo hacia él, compartiendo su calor, pensando en todos los caminos que me habían llevado hasta allí, todos los años de deber y aislamiento, creyendo que eso era todo lo que había. Y entonces entraste en ese salón de baile, esforzándote por pasar desapercibida, y todo cambió. «No estaba tratando de ser invisible en la gala», protesté. «Solo estaba siendo realista sobre mi lugar». «Te estabas escondiendo», corrigió suavemente, «porque la gente te había convencido de que esconderte era más seguro que ser vista. Pero Emma, nunca estuviste destinada a ser invisible. Estás destinada a hacer exactamente esto, estar al lado de un alfa y hacerlo mejor por ello». «Creo que lo has entendido al revés», dije suavemente. «Tú eres quien me vio, quien me convenció de que valía la pena verme. Lo hicimos el uno por el otro», dijo. «Así es como funcionan las mejores asociaciones. Reconocimiento mutuo, crecimiento mutuo. Necesitaba que me recordaras que la vida es más que un deber.
Tú necesitabas que reflejara la fuerza que siempre habías poseído, pero en la que no acababas de creer. Me incliné hacia él, respirando su aroma a humo de cedro, dejando que la paz del momento me invadiera. Mañana habría ceremonias formales y teatro político, testigos y votos pronunciados ante cientos de personas. Pero esta noche solo estábamos nosotros, dos personas que se habían encontrado en un salón de baile abarrotado y que desde entonces habían elegido cada día seguir eligiéndose el uno al otro. Gracias, dije en voz baja. ¿Por qué? Por invitarme a bailar, por ver más allá de lo que todos los demás veían o no veían, por darme tiempo para darme cuenta de que quedarme era lo que quería, no lo que estaba obligada a hacer. Darius me giró entre sus brazos, enmarcando mi rostro con sus manos, con esa dulzura que ahora me resultaba familiar. Gracias por arriesgarte con un alfa gruñón y anticuado, con demasiadas responsabilidades y una biblioteca que necesita urgentemente ser organizada. Me reí y él acalló mi risa con un beso, sus labios cálidos contra los míos, a pesar del frío invernal. Cuando finalmente nos separamos, la nieve se había acumulado en nuestros hombros como una bendición. El solsticio de invierno amaneció claro y brillante, el tipo de día invernal perfecto que parecía predestinado por algo más grande que el azar. La ceremonia tuvo lugar en el gran salón donde había visto a Darius por primera vez. Pero ahora el espacio se sentía diferente, todavía imponente, todavía poderoso, pero ya no amenazante. Este era mi hogar ahora. Esta era mi gente. Lo hubieran aceptado todos o no. Llevaba un vestido del color de la luz de la luna, con mi cabello rubio recogido y adornado con pequeñas flores de invierno. Helen me había ayudado a vestirme con los ojos sospechosamente brillantes mientras se ocupaba de la cola. «Pareces una reina», me susurró. «Me veo como yo misma», le corregí. Solo que en una versión más formal. La ceremonia transcurrió en una nebulosa de votos tradicionales y rituales. Darius se erguía alto y poderoso con su atuendo formal, pero sus ojos nunca se apartaron de los míos, lo que me mantenía con los pies en la tierra y me recordaba que, más allá de toda la ceremonia, seguíamos siendo solo nosotros. Cuando pronunció las palabras que nos unían, su voz era firme y segura. «Te elijo a ti, Emma, como mi compañera y pareja. Me comprometo a honrar tu fuerza, apoyar tus sueños y estar a tu lado pase lo que pase. Eres mi media naranja, mi igual, mi hogar». Mis propios votos fueron más sencillos pero no menos sinceros. «Te elijo a ti, Darius, como mi compañero y socio. Me comprometo a verte tal y como eres, no como el rey alfa, sino como el hombre que me hace reír y me anima a ser valiente. Eres mi media naranja, mi igual, mi hogar». Cuando me besó para sellar el vínculo, la sala estalló en aplausos, gritos, vítores y pisotones que hicieron temblar el antiguo edificio. Pero yo apenas lo oí. Estaba absorta en su sabor, en la certeza que se apoderaba de mí de que esto era lo correcto, que era real, que era para siempre. La celebración se prolongó hasta bien entrada la noche. Bailé con los miembros del consejo que habían cuestionado mi valía, con el personal del palacio que se había convertido en mis amigos, con mi madre, que lloraba y reía a partes iguales. David y Sofía brillaban por su ausencia, pero no importaba. Algunos capítulos se cerraban limpiamente, sin necesidad de un cierre forzado. Cerca de la medianoche, Darius me apartó de las festividades y me llevó por pasillos tranquilos hasta la biblioteca. Alguien había encendido la chimenea y la nieve se acumulaba contra las ventanas, creando un remanso de calor y silencio lejos de las celebraciones. «Tengo algo para ti», dijo, cruzando hacia su escritorio. Regresó con un diario encuadernado en cuero, con páginas en blanco esperando a ser llenadas. «Para tu historia, nuestra historia, como tú quieras contarla». Cogí el diario con manos temblorosas, pasando los dedos por el suave cuero. «Es precioso. Una vez mencionaste que querías escribir antes de que la vida se interpusiera, antes de que aprendieras a hacerte pequeña». Me apartó un mechón de pelo detrás de la oreja. «Ya no eres pequeña, Emma. Eres una reina y las reinas pueden contar sus propias historias». Lo miré. Este hombre que me había visto cuando era invisible, que me había elegido cuando creía que nadie me elegiría, que había pasado meses demostrándome con acciones y palabras que era digna de amor, de respeto, de un lugar a su lado. «Te amo», le dije. Las palabras me salían con facilidad ahora, aunque unas semanas atrás me había dado miedo admitirlo, incluso ante mí misma. «Creo que comencé a amarte esa primera noche,
cuando cruzaste el salón de baile, como si yo fuera la única persona allí. Lo eras, dijo él simplemente. Lo eres, siempre lo serás. Me atrajo hacia él, apoyando su frente contra la mía en ese gesto que se había convertido en algo exclusivamente nuestro. Te amo, Emma, mi compañera, mi reina, mi todo. Y allí, de pie en la biblioteca que se había convertido en mi santuario, rodeada de libros y la luz del fuego, y la tranquila certeza de estar exactamente donde pertenecía, finalmente comprendí lo que había estado buscando todo este tiempo. No ser vista por todos, solo ser vista, verdaderamente vista por la persona adecuada. Ser valorada, no por lo que podía ofrecer, ni por mi linaje, ni por la fuerza de mi loba, sino simplemente por ser yo misma, la imperfecta, ordinaria y extraordinaria Emma, que amaba los libros y los niños, y a un hombre tan anciano que había olvidado lo que significaba esperar algo más que el deber. Nos habíamos encontrado en un salón de baile abarrotado. Dos almas que buscaban algo que ninguna de las dos podía nombrar, y al encontrarnos, nos encontramos a nosotros mismos. El viento invernal aullaba fuera, pero dentro estábamos calientes, a salvo, en casa, y eso lo era todo.